y orar, dije, bueno, a ver, voy a buscar unas citas bíblicas, ¿no? Que hablen así, que me convenzan de orar, ¿no? Y en eso encuentro primera de Tesalonicenses 5:17 y dice, orad sin cesar. Y yo, ay, no. Dije, imagínate, así me imaginé el amén, amén. No, porque era orar sin cesar. Y dije, no, no, no. Si de por sí nos dicen en la iglesia, cuando estaba, pues que estábamos orando una vez al mes y que decían una hora, yo decía, no manches, ¿cómo voy a orar tanto tiempo? ¿De qué voy a hablar tanto, no? De verdad, para mí, sí era como complicado, porque vi apenas un video que más adelante les voy a proyectar, donde decía, pues es que oran rápido porque pues se acaban sus 10 minutos en Dios, bendice a mi familia y te pido por mi trabajo y te pido que me ayudes y bendice a todos, amén. Y así de ya, o sea, como solo pedimos, pues ya pedimos rápido y dijimos, pues en 10 minutos soy bueno para pedir y ya, ¿no? Entonces, cuando yo leía esto dije, ¿por qué dice orad sin cesar? Y después dije, bueno, no, 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 esta cita como que no, 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 no está muy exagerada, no es para principiantes así como yo, ¿no? Y entonces me voy a Efesios 6:18 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Y dije, ay, no, esto ya cada vez está más intenso, ¿no? Porque dije, no, 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 sí, ahora en todo tiempo. Y dije, pues, ¿qué piensan que uno no trabaja o qué, no? Entonces dije, bueno, entonces cuando la oración, hermanos, se nos vuelve en solo pedir, olvidamos que en realidad es un don que nos conecta con el corazón de Dios. O sea, la oración realmente es un regalo que sí, es una forma de poder pedirle a Dios, pero no solo eso. En realidad, yo me preguntaba, ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué insiste tanto en la oración? Y no sé si algunos de ustedes pues alguna vez han orado por cosas que tal vez aún no han sido respondidas, ¿verdad? Pero cuando yo decía, pues es que, o sea, sí oro, pero pues es que no veo claro. Pero porque en realidad siempre lo hemos enfocado en solo pedirle a Dios. Pero cuando trataba de entender esto, que decía que es un don que nos conecta con el corazón de Dios, yo dije, wow, o sea, la oración realmente es hermosa. Entonces como que ya me estaba empezando a gustar un poquito, ¿no? Y ¿saben por qué Jesús lo hacía? O sea, yo decía, ¿por qué Jesús, siendo Dios, oraba? Porque pues él en realidad pues no necesitaba orar pues para que las cosas fueran hechas, porque él es Dios, ¿cierto? Pero él quería mostrarnos que buscáramos esa intimidad con el Padre. La verdad es que cuando yo entendía eso dije, si Jesús es Dios, él siempre estaba orando con su Padre. Y lo que él busca enseñarnos es dependencia de él, hermanos. Él quiere que tengamos necesidad de él. Y saben, yo siempre he sido como muy indecisa para muchas cosas. Si me quiero comprar algo, siempre a veces iba con mi mamá y ya luego ya nadie me quiere acompañar más que pues a Santi no le queda de otra. Pero porque es así de, ay, y me compro o me compro o para algo de comida, ay, ¿estará más bueno esto o esto? Y luego le digo, ay, señorita, ¿a usted cuál más le gusta, no? Y así, o sea, de verdad. Y me di cuenta lo mal que caía cuando yo en mi trabajo, pues saben que trabajo en un área de atención a clientes, y cuando se tardaban horas en elegir un celular, yo decía, ay, no, no, no. Y ya vi que se tardaban horas y dije, ay, no, si ahora le digo que hay blanco y verde, de aquí a que elige, entonces le digo, no, no, solo hay blanco. Y así, ¿no? Entonces dije, no, sí cae mal uno. Pero en realidad lo que Dios busca es eso, que tengamos dependencia de Él. Y yo siempre había buscado depender de otras personas. No sé si les ha pasado, pero para tomar decisiones, Jesús oraba. Cuando Él tuvo que elegir a sus discípulos, Él se puso a orar
para poder elegir a aquellos que tendrían que ser de testimonio, que iban a extender su evangelio. Y quizá nosotros, yo pensaba en Judas y decía, ¿y por qué se tomó tanto tiempo? ¿Por qué decidió elegir a Judas si ya sabía que lo iba a traicionar? Pero era necesario para que nos diéramos cuenta que aún él necesitaba del amor de Dios. Aún una persona tan mala al último momento se iba a arrepentir quizá de haber despreciado el corazón de Dios. Entonces, en esta noche quiero invitarte a que la oración ya no la veas como una carga, que la oración la puedas ver como una forma de acercarte a Él y que además trae bendición, hermano. ¿Puedes creerlo? Así es que también la oración pues nos da dirección. Fíjense cuántas bendiciones trae la oración. Yo creo que son cosas que ya sabíamos, pero después de que yo empecé así como que a buscarle el lado bonito a la oración, dije, hermanos intercesores, cuídense, aguas, que ya llegué. No, no es cierto, no es para tanto, pero de verdad que la oración también nos da dirección, porque yo siempre andaba pidiendo consejo de los demás, pero ¿por qué no habría de pedir consejo al mejor consejero? ¿Por qué a veces hemos dudado y le pedimos el consejo a la amiga o a un hermano que quizá está pues peor que yo? Aparentemente, ¿no? Que a lo mejor tiene pues una situación difícil y en ese momento no me puede orientar o hasta los pastores, ¿no? Porque a veces estamos así todo el tiempo esperando de ellos, pero siempre se nos olvida que aquel que es el que da dirección, el que guía, el que siempre obra a nuestro favor y aún conoce nuestro futuro, pues siempre está pendiente, o sea, está atento de que nosotros le pidamos ayuda. Entonces la oración también, aparte de dependencia, de intimidad o relación con Dios, nos da dirección, hermanos, ¿sí? Y pues lo que les decía, aún Jesús siendo Dios, Él nos enseñaba que siempre es bueno depender del Padre. Y en Juan 5:19 yo leía que decía, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Ustedes creen que Jesús podía hacerlo por su cuenta? Sí, no, porque pues Él es Dios. Y yo dije, a veces uno, incluso como hijo ya grande, a veces no tomamos en cuenta el consejo de los padres. Así es que también hoy les quiero hablar a ustedes, jóvenes, porque es difícil dejarse guiar a veces por nuestros padres, porque pues ya decimos, ay, ya estás grande o no sabes de esto, ¿no? Pero en realidad, aunque sean ya gente anciana, Dios les ha dado algo de sabiduría para que sepan guiarnos. Y cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, Él siempre va a tener una dirección que va a ser a favor nuestro, ¿está bien? Y así es que en este caso, pues yo les decía que Jesús era el ser más dependiente de Dios. Y Él oraba porque de alguna manera nos mostraba su plena humanidad, pero también su plena deidad, ¿no? Porque la oración realmente era una necesidad. Él busca a través de la oración que nosotros lo necesitemos. No nada más es como para venir y le digamos pues todo lo que necesitamos. Él busca que lo necesitemos y que lo adoremos, hermanos. También es parte de la oración. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Bueno, no sé si porque soy mujer, pero yo creo que hasta los hombres, ¿verdad? A los hombres también les gusta que les digan cosas bonitas y creo que a Dios también le agrada eso. Y más cuando viene de un corazón que está tal vez triste, un corazón que está pasando por algo difícil, pero aún se da el tiempo para poder adorarlo. Así es que Jesús quiere mostrarnos que aún en su existencia en esta tierra, Él tenía la necesidad
de poder orar y siempre lo estaba buscando. Yo leía cuántas veces Jesús oraba, bueno, cuántas veces Jesús oró en la Biblia y decía que así explícitamente aproximadamente 25 veces. Y dije, Dios también, bueno, Jesús también oró cuando estaba triste. Y él hablaba con Dios porque desde antes él ya lo hacía. Él dice que, bueno, la Biblia dice más bien que en su deidad él se entregó por amor a nosotros y anhela que nosotros lo busquemos. Y Jesús oraba para enseñarnos a hacerlo de una manera en la que pudiéramos sentirnos atraídos por amor a Dios. Y de esa misma manera, por eso enseñó a sus discípulos y por extensión yo creo que a todos los creyentes en Él, hermanos, porque Jesús lo hacía como una forma de testimonio para que sus discípulos aprendieran de Él y fuera extenso hasta estas generaciones. Nosotros tenemos la necesidad de orar y Él ya sabe que pues nos conviene. Cuando ya lo vemos también desde este punto, la oración nos conviene porque les decía que trae bendición a nuestras vidas. Y cuando yo leía la oración modelo, que creo que ya todos la sabemos, que es el Padre Nuestro, quizá les pasó como a mí, ¿no? La aprendimos así de memoria y la repetíamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, como nos habían enseñado. Pero un día alguien me dijo, fíjense, ya no recordaba esta palabra, pero un día alguien me dijo, así es el modelo, pero Dios nos muestra cómo quiere que oremos. Y entonces él me decía, cuando tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, es, Padre mío, reconocer que Él realmente está en el cielo y que queremos con todo el corazón que Él se haga su voluntad en nuestras vidas, así como se hace en el cielo. Y a veces hacer su voluntad en nuestras vidas, hermano, no es como a nosotros nos guste. No significa que la voluntad de Dios sea como nosotros la queremos. Y cuando yo leía esto, antes yo siempre me aferraba mucho a una oración, que era que Dios restaurara mi familia. Y yo decía, no, sí, Dios. Y por eso yo oraba día y noche, de verdad. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era porque Dios no quisiera eso, pero tal vez cada persona toma decisiones y Dios respeta esa parte. Pero a pesar de que nuestra dirección cambie por nuestras decisiones, Dios siempre trae bendición a nuestras vidas. Y Jesús realmente oraba pues para tomar esas decisiones, oraba cuando estaba triste, oraba cuando quería que el cielo se abriera. Fíjense que yo siempre había pasado como por alto esta cita bíblica en Lucas 3:21, donde dice que Juan el Bautista oró por Jesús y de inmediato dice, cuando Juan terminó de bautizarlo, Jesús oró y el cielo se abrió. Y aquí ya viene lo más hermoso, hermanos, lo que yo les decía. Dios siempre se acuerda de nosotros. Él no es un padre malo. A lo mejor pudiéramos ver la oración como algo de flojera, como algo cansado o como algo que nos quita tiempo. Pero la oración también abre las puertas del cielo para nuestra vida. Amén. Y pues Jesús quiere mostrarnos que justamente la oración pues tiene sus beneficios, porque Él siempre es bueno. Y la verdad quiero decirte que cuando oramos, no sé si lo has pasado, pocas veces la verdad yo lo he experimentado, porque la mayoría de las veces, yo creo que esta palabra primero fue para mí, la mayoría de las veces siempre oraba así como que rápido y ya me voy a dormir, ¿no? O en las mañanas decía, ay no, sí, ya voy a orar, pero ya rápido porque ya se me hace tarde para mi trabajo. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, dije,
wow, ya se me olvidó cuando realmente yo tenía esa necesidad de estar hablando con Él. Cuando yo estaba pasando el momento más difícil, Él era el único que siempre estaba para mí. Porque a lo mejor tu familia está ahí, pero quizá te pueden dar una palabra o un consejo que puede lastimarte o que no quieres oír o que no es el mejor atinado. Pero realmente la oración siempre trae un descanso a nuestra alma, hermano. Y quiero decirte que en Él puedes seguir confiando. No sé si hoy tú estás aquí y tienes una oración no contestada. No sé si hoy estás aquí y tu espíritu no está tan fuerte como para poder seguirle pidiendo lo que aún tus ojos no ven. Quiero decirte que en la oración también tú eres de bendición para otros, no solamente es para ti. Fíjense cuán grande y cuán hermosa es la oración, que Dios piensa en todos, hermano. No es como uno que siempre solo pide para sí mismo. Él piensa aún en otros y sabe que cuando tú estás unido a Él, tú eres de bendición para otros, y por eso la oración también es una herramienta de intercesión. Hoy quiero decirte que si te has cansado de orar por los que amas, por ese hijo que quizá no está aquí, por esa familia que se destruyó o que no se restauró, porque yo antes así pensaba, en algún tiempo me enojé con Dios y dije, pues como que ¿para qué voy a orar, no? Pues por las familias, si la mía no se restauró. Pero entendí que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero no lo entendí como una cita para memorizar. Realmente estoy en este proceso de aprendizaje y de darme cuenta que realmente la voluntad de Dios sí es buena, hermano. Sí es perfecta y sí es agradable para tu vida. Amén. Y si tú estás en comunión con Él, vas a estar cerca de la fuente. La palabra de Dios dice que permanezcamos en Él porque Él es la fuente. Por eso dice que tenemos que estar unidos a Él. Y quizá no podemos estar unidos en cuerpo o en carne, pero sí en espíritu, hermano. Y hoy quiero decirte que si tú eres como yo, que quizá te había costado orar más de 10 minutos, porque pues a veces solo pedías y pedías. Encontré en este tiempo, yo decía, Señor, ¿de qué puedo hablarles a tu iglesia cuando pues yo soy tan imperfecta, ¿no? Pero el domingo que no pude venir a la iglesia y miré la predicación que se dio, decía que siempre el diablo está tras nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que permanecer unidos con Dios, y a veces yo decía, Dios, pero es que a veces no tengo tanto tiempo, pues trabajo o trabajas, los que van a la escuela o tienen exámenes. Y yo decía, ¿cómo puedo estar así? ¿Cómo puedo regresar a ese tiempo cuando yo te buscaba mañana y noche? Pero pues tampoco quiero estar en un proceso, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y de repente estaba viendo un video. Le voy a pedir al equipo de multimedia que lo vaya preparando. Yo estaba viendo un video que me gustó mucho, y esta persona casi me dijo, así que ya no hay pretexto para que puedas orar, porque a veces quizá miramos la oración como algo solemne, ¿no? Como decir, tengo que postrarme de rodillas en tu casa, en la iglesia, tengo que orar en lenguas. ¿Saben? Es algo también que a mí me reprimía mucho la oración. Alguna vez alguien me dijo que ¿por qué tanto tiempo en la iglesia y no oraba en lenguas, no? Y entonces yo me empecé a cuestionar y dije,
¿Dios realmente sí orarán en lenguas o solo le hacen al cuento, no? De verdad. Porque decía, pues es que yo te he buscado y pues no veo claro. Y después me acordaba de la pastora cuando ella decía su testimonio que un día estaba con unos jóvenes, creo, y que ella veía que todos eran bautizados. Y yo decía, Dios, ¿por qué acaso me cuesta orar? Porque pues no he creído tanto. Pero hoy quiero decirte que Dios te conoce y te acepta así como eres. Así con estudios o sin estudios, con un corazón de niño o un corazón de adulto. Él, aunque no pronuncies bien unas palabras, Él conoce la intención de tu corazón y Él quiere que hoy tú lo busques, que hoy tú dependas de Él, que hoy tú tengas necesidad de Él, no por lo que te va a dar, porque Él nos bendice, pero quiere que nos enamoremos porque quiere que sepamos que es un amor realmente incondicional, es un amor desinteresado el que quiere que tengamos nosotros por Él. Así es que cuando yo miraba este video me dio risa, pero dije, wow, qué bonito, porque tal vez no puedo orar en lenguas o no puedo cantarle, pero sí puedo decirle tal cual soy y estar orando con Él todo el tiempo. Así es que pongan atención tantito y miremos este video. Y bueno, cuando vi esto dije, híjole, pues ya no tenemos pretexto, ¿verdad? Ya no tenemos pretexto pues para no querer orar con Dios, porque le voy a pedir al grupo de alabanza si puede ir pasando. La verdad es que cuando yo sí ya estaba así bien dispuesta a querer orar, era de esas que así sacaba primero me acomodaba luego bien rico así en la cama, me sentaba, me tapaba con mi cobijita, pero ya luego estaba cabeceando y dije, no, esta no es la forma de que yo quiera orar, ¿verdad? Y entonces dije, no, tengo que incomodarme. Entonces ya cuando ya voy a orar, digo, bueno, ya me voy a hincar ahora sí. Y ya de repente ya estaba así hincada y pues ya llevaba yo sentía que llevaba orando mucho y decía, 7 minutos, no puede ser, ¿no? Entonces, la verdad es que después de esto, entendí que las oraciones aparte Dios las tiene pues en algo especial, hermano. Y en el Salmo 141:2 decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y muchos yo creo que también conocen la cita de Apocalipsis donde menciona que las oraciones de los santos son como copas de oro llenas de incienso. No sé si tú habías tenido la oración como una carga o la habías tenido en poco, pero hoy quiero decirte que aunque Dios se tarde, Él sí responde, hermano, de verdad. Y yo siempre memorizaba citas. Yo creo que tal vez te pasó igual, ¿verdad? Que siempre pues memorizaba citas como que me convenían, ¿no? Que me gustaban. Y, y era algo así como cuando decía en la Biblia, el de una cita en especial que yo recordaba, decía, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces esa cita decía, no, esta cita sí es de unción, ¿no? Así cuando oraba yo decía, no, esto sí es de poder. U otra cita que también me gustaba cuando yo oraba para pedir, buscaba una que me acomodara y decía, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En el Salmo 34:15 yo decía, no, sí, pero cuando ya llegaba a la parte donde decía los justos, ya era donde la marrana torcía el rabo, ¿verdad? Porque decía, bueno, no soy tan justa. Entonces me saltaba otra cita y
Y después había otra de mis favoritas que decía: ¿quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Y saben, muchas citas bíblicas yo las usaba a mi conveniencia, hermanos, porque solo me dedicaba para pedir, pero pocas veces lo hacía para adorar el nombre de Dios. Pocas veces lo hacía para decirle: te necesito, para pedirle perdón por mis pecados, porque pues pecamos a diario, hermanos. A lo mejor no nos damos cuenta o nos hacemos los que no nos damos cuenta, pero entendí que no podemos usar la palabra de Dios solo para satisfacer nuestra necesidad o lo que nuestro corazón quiere. Pero no te desanimes, porque hoy quiero también decirte algo de parte de Dios, y que Él siempre contesta. Aunque parezca tarde, Él siempre contesta. Y antes de decirles algo que me sucedió, quiero leerles primera de Juan 5, porque quiero recordarte que Dios es fiel. Quiero recordarte que aunque nosotros tengamos un amor interesado y convenenciero, Él permanece fiel, fiel, hermano, fiel. Y dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que no dudes que Él te ha escuchado. Quizá tu necesidad para algunos es poca o es mínima, o quizá es exagerada, pero para Dios realmente cuenta. Si a ti te importa, hermano, a Dios le importa. Eso quiero que lo guardes en tu corazón. Y para terminar, quiero platicarte una respuesta que Dios me regaló a una oración que Él había hecho hace más de 8 años. Les cuento esto no porque aún me duela el que me divorcié. Gracias a Dios es un proceso que tardó muchos años, pero que Él pudo sanar mi corazón. Pero tal vez en algún momento hablé pues de mi tristeza o de mi dolor, pero hoy quiero decirte que cuando llegó el tiempo en que yo tenía que orar, no para satisfacer lo que Marta quería, que era que Dios restaurara mi familia, que yo pensaba que era una oración buena, hermano, pero la voluntad de Dios preparó otra cosa. Y cuando yo entendí que ya no era tiempo de orar para que mi esposo regresara, era tiempo de orar por lo que convenía, y yo pensaba en mi hijo y dije: creo que el orar por su papá para que él te conozca, Señor, no solamente le conviene a él, sino también a mi hijo. Y entonces yo un día tuve que orar y le dije: Señor, yo te pido que él te conozca, que él se vuelva a ti, porque yo sé que si él te conoce, mi hijo estará mejor. Quizá no va a ser la familia que habíamos pensado, pero sí va a ser un papá que lo ama. Yo te pido que el papá de Santi te conozca y que se convierta en el esposo con la mujer que ahora está, que se convierta en el buen esposo, que aunque no sea para mí, quiero que sea un buen esposo y un buen padre. Y saben, hermanos, cuando yo oré esto, yo lloraba mucho, porque no era algo que yo quería, pero aprendí a que mi esposo era Cristo, a que iba a depender de Él
y que si Él lo había permitido iba a ser por algo. Y en estas fiestas de diciembre se fue mi hijo con su papá. Y ya cuando regresa el 25, pues yo ya lo esperaba porque lo extrañaba. Y él pues llega emocionado con una bolsa de regalos y yo así, ¿no? Como muy digna, así de con un regalito lo quiere comprar, ¿no? Pero eso no fue lo que me impactó. Me impactó que cuando mi hijo me empieza a mostrar lo que le regalaron, al final sacó una carta. Y cuando saca la carta, me dice: mamá, hicimos intercambio de regalos y mi hermano me dio a mí, porque tiene un hermano de 3 años. Y cuando dijo eso, yo así como que ya estaba como que un poquito más inconforme, pero pues le hacía, qué bueno, hijo, qué bueno. Pero de repente mi hijo empieza a leer la carta porque le dije, bueno, a ver, ya qué dice, ¿no? Y empieza, no la recuerdo textualmente, pero decía: querido Santi, quiero decirte que te amo, que eres mi hermano mayor y le pido a Dios que bendiga tu vida y que su presencia nunca te falte. Te amamos y eres mi ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga. Y luego venía una cita. Cuando él terminó de leerla, yo sabía que el niño de 3 años no la había escrito. Quise pensar, pues que la escribió su papá, ¿no? Pero como que lo dudé un poquito porque dije, ay, ¿a poco sí, no? Pero este fin de semana mi hijo se volvió a ir con su papá y de repente yo había notado que pues ya nos llevábamos un poquito mejor y cuando me contestaba así de sí, claro, sí, por supuesto, yo decía, ay, qué mosca le picó, ¿no? Y de repente el día que se va, en la noche, el sábado, recibo un mensaje y era un video que estaban en una iglesia y estaban cantando unas alabanzas. Y yo dije, ay, qué raro. Y ya después me dice mi hijo que él me lo mandó. Pero después, por curiosidad, yo dije, bueno, voy a mirar la iglesia, ¿no? Pues se ve buena, a lo mejor me cambio. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Y mi corazón se contristó cuando en una de esas imágenes estaban transmitiendo en vivo y miré cómo estaba mi hijo y su papá y estaban en unas alabanzas. Y me puse triste, pero dicen tristeza de la buena, hermanos, porque sentí un descanso y dije, Señor, siempre que mi hijo se iba, yo me angustiaba, porque decía, ay, ojalá que lo cuide. Sé que yo no soy la mejor mamá o a veces no lo cuido tan bien, pero me sentí un poco angustiada. Ya saben cómo somos las mamás, ¿no? Aunque sea el mejor papá, siempre así de, pero cuídalo, no lo vayas a soltar, y así. Y entonces sabía que Dios había respondido esa oración y lo miraba con su nueva familia y ya no lloraba quizá por lo que quise en algún momento. Lloraba porque dije, Dios, sé que no le van a hacer feo a mi hijo, porque sé que tendrán que ser temerosos de ti. Sé que tendrán que amar a mi hijo porque saben que es un hijo de Dios. Así es que hoy quiero decirte que a veces Dios no siempre responde como nosotros queremos, pero al final siempre tiene una bendición para tu vida.
y me permitió después de mucho tiempo también conocer a un buen hombre. Creo que ha sido el mejor hombre que he conocido en toda mi vida. No me hagan caso mucho porque pues ya saben que ya les dije al principio que yo cuando me enamoro soy bien cursilé. Pero realmente le agradezco a Dios porque Él me ha bendecido y sobre todo me puedo sentir en paz de que mi hijo está un poco más seguro, hermanos. Amén. Así es que hoy te invito a que te pongas de pie y que le digas a Dios que te perdone por si te habías olvidado de Él, por si tu primer pensamiento al despertar era otra cosa, otras personas y no era Él. Y que hoy sí le puedas decir algo bonito, que hoy le puedas decir que lo amas, porque es el Dios más hermoso, porque es el Padre más amoroso, porque es la persona más incondicional que siempre va a estar ahí para ti, que podrá pasar lo que sea, pero que Él no te va a abandonar. Y que si habías dudado de que Él pueda responderte, no te preocupes, Él lo va a hacer en su tiempo. Y si tal vez no es como tú quieres, Él lo va a hacer a su manera. Pero a la manera de Dios siempre es mejor, hermano. Así es que dale gracias a Dios por lo que hoy tienes. Quizá por una familia distinta a los demás, quizá por un hijo distinto, quizá porque tu economía no es la que tú pensabas, porque no vives en la casa que tú querías, pero tienes lo más grande, hermano, que es su presencia. Tienes lo más grande, que es la oportunidad de poder relacionarte con Él. No todos pueden hacerlo. Muchos no lo han creído. Así es que te invito, así como dice el video, que cuando ores, no mires tanto hacia el cielo, porque Él está a tu lado. Él está hombro a hombro todos los días. Él está sosteniéndote. Así es que detente un momento y agradécele y dile que lo amas por lo que Él es, no por lo que Él puede darnos, que lo amas por su misericordia, porque aún nosotros siendo malos, Él siempre nos tiene algo grande para darnos, hermano. Así es que cántale con todo tu corazón. Y si tenías una petición, hoy puedes hacerla. Hazla de corazón. Hazla con tus palabras. Ora a ese amor incondicional, a ese amor desinteresado que solamente Dios tiene para ti. Órale al más grande. Bendice su nombre. Amén.